Lo eligieron por ser americano. Esto fue lo que dijo el presidente Donald Trump en la plataforma de X, luego de que el Papa reaccionara a la guerra que se está presentando en este momento en Medio Oriente. El Vaticano siempre se ha intentado mostrar como un espacio netamente espiritual, pero cuando pasan estos sucesos es cuando uno se pregunta si realmente la influencia política tiene algo que ver en la elección del Papa. Cuando el presidente de los Estados Unidos dice fue elegido por ser americano, él no está hablando de una posición espiritual, está hablando de una posición política, de una influencia que él cree tener por encima del Vaticano. El mensaje que él quiere dar es claro: Estados Unidos sigue siendo el centro cultural del mundo, incluso cuando pasan las guerras, incluso cuando pasan estos actos que son noticia nacional e internacional, es donde el presidente Donald Trump siempre tiene algo que decir por la plataforma de X. La respuesta que iba a dar el Papa León XIV estaba a la espera de muchos, pues se refirió que la iglesia no es solo de una nación, que es de todos los pueblos. La iglesia no pertenece a una nación, sino a todos los pueblos, y que la misión del Papa no representa intereses nacionales, sino universales. Esto no fue una confrontación directa, las respuestas vinieron desde el poder del Vaticano y el poder de los Estados Unidos. Allí se quería dejar en claro que no importa la espiritualidad, no importa lo político, las guerras no son algo aprobado por parte del Vaticano. Aquí lo más importante es ir más allá de las palabras. El Papa no se está refiriendo simplemente a la guerra que está pasando en Medio Oriente. Está yendo más allá y está dejando claro que la iglesia no es una posición política. Aquí lo importante es ir más allá de las palabras que se dieron en la confrontación. El Papa está rechazando una idea peligrosa. Tiene que aislarse la religión de lo político. Si en un momento el Vaticano empieza a hablar de política, empieza a convertirse en un voto geopolítico que muchas entidades pueden empezar a manipular. Por eso, el Papa se refiere a la fe. El mensaje espiritual que el Papa nos quiere dejar es muy claro: Jesús nos hizo libres y no está de acuerdo con las guerras. Por eso la posición que él muestra frente a lo que está sucediendo entre Estados Unidos e Irán. Para mirar un plano más general, necesitamos entender que los poderes no solo son políticos, no solo son culturales ni religiosos, pues el sociólogo Max Weber explicó que existen distintos tipos de autoridades: la autoridad política, la autoridad legal y la autoridad moral. En este caso, el reelegido presidente de los Estados Unidos está hablando desde el poder político. Por el contrario, el Papa responde desde una posición moral. Cuando estas dos posiciones se enfrentan, no van detrás de los votos, van detrás de la seguridad de las personas. Por eso, la religión y la política se ponen en posiciones de autoridad muy fuertes. Es allí que la confrontación de estos dos líderes es tan importante. Y es allí donde la posición del presidente de los Estados Unidos frente al Vaticano es tan importante. Es el primer presidente que se atreve a opinar sobre cómo fue elegido un papa, cuál es la posición del Vaticano y qué es lo que se piensa frente a las confrontaciones políticas que se dan en el momento. Trump le está hablando a su base electoral. Recordemos que él es reelegido presidente de los Estados Unidos. Por otro lado, el Papa León XIV le está hablando a todo el mundo. Él habla de una manera universal, de una manera moral. Él habla desde una fe. Uno intenta encuadrar la religión dentro de la política, tratando de dar opiniones al respecto para poder traer más gente a sus votantes. El presidente Donald Trump no ha tenido ningún escrúpulo en comentar qué se debe hacer, cómo se debe hacer y qué va a hacer frente a otros países. Él da la opinión de los procesos que llevan otros países sin estar involucrado. Él es presidente de los Estados Unidos y aún así él opina sobre lo que está pasando en la geopolítica internacional. Por otro lado, el Papa León intenta sacar la política de la fe, intenta tener su posición muy clara dentro de lo moral. Es así que el siglo XXI no es solamente una guerra geopolítica o una guerra de fe, es una guerra cultural, una guerra de posiciones, de ideologías. Es ahí donde él intenta separar el populismo de lo que es la religión católica. Por otro lado, Michel Foucault decía: el poder define qué se convertirá en verdad. La política intenta definir la realidad social y la religión intenta definir la realidad moral. Por eso esta disputa es tan importante. No es una pelea personal, cada uno intenta defender los valores colectivos. El presidente deja claro que no le gusta la posición que está tomando el pontífice frente a las guerras, frente a lo que le está haciendo en Medio Oriente. Pero el presidente Donald Trump entiende que la influencia cultural es igual de importante a una influencia política. El Papa entiende que si se encasilla en una opinión política, esto lo deja por fuera de la universalidad que tiene el Vaticano.
Por eso su respuesta es elegante, no es atacando, no es dejando por debajo a lo que está diciendo el mandatario, sino es dando una opinión neutral de lo que tiene que decir el Vaticano frente a las guerras, frente a lo que se está viviendo en las guerras en Medio Oriente. Acá la pregunta es si seguimos creyendo en una institución universal como lo es el Vaticano, o todo esto se va a empezar a encasillar en algo político y se va a empezar a pegar de las corrientes geopolíticas que están pasando en el momento. Ningún papa se había atrevido a comentar sobre algo específico de un país y tampoco ningún presidente se había atrevido a responderle a ningún pontífice. Esto nos deja claro, primero, que las redes sociales realmente están haciendo una influencia y son un medio de comunicación internacional. Pero quiero saber qué piensas. ¿La religión está por encima del poder político? ¿Lo que hizo el presidente Donald Trump fue una falta de respeto al Vaticano? ¿O esto realmente es el inicio de un rifirrafe entre la opinión cultural, la opinión religiosa y la opinión política? Te leemos en los comentarios.